burócrata puede desde su computadora duplicar la cantidad de euros, dólares con un enter, ¿no? Con unos clics, y te quitaron la mitad de tu trabajo, de tu vida. Eh, Así que creo que esos son muy buenos argumentos. Entender a Argentina es fundamental para entender por qué necesitamos Bitcoin. Por esto que decía, por un lado tenés el dólar, que se va a seguir destruyendo por el resto de los tiempos, incluyendo el euro, todas las monedas, no le hacen perder valor. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Ariel Aguilar. Ariel es alguien que lleva más de una década evangelizando Bitcoin en los lugares más difíciles del mundo. Es autor del libro La Profecía Bitcoin, uno de los textos más profundos y apasionados que se han escrito sobre por qué Bitcoin es mucho más que una inversión, es una herramienta de libertad, soberanía y resistencia frente a la inflación y el control estatal. Empezó dando charlas en Argentina cuando casi nadie entendía qué era Bitcoin. Se lo presentó a el actual presidente de la nación, Javier Milei, en 2014, y hoy recorre Europa, recorrió Europa con la Bitcoineta, literalmente llevando el mensaje de Satoshi casa por casa, ciudad por ciudad. Hoy vamos a hablar de su libro, de la Bitcoineta, del contexto actual y de la importancia de la evangelización constante sobre Bitcoin. Ariel, bienvenido. Buenas tardes, o buen día, depende. Esto es mundial, ¿verdad? Así que encantado de estar aquí. Esto es mundial, sí. Probablemente hay gente que nos está viendo de Argentina a la mañana, hay gente que nos está viendo de Europa a la tardecita. Tenemos un fan que está en Australia, que nos ve todos los videos. Y yo, bueno, estoy en Hong Kong, así que para mí son buenas noches, son casi las 10. Luego de una semana movidita con Bitcoin, vamos a hablar un poquito de eso también. Y bueno, lo tenemos acá. Ariel, antes de arrancar, como repito siempre, estos videos no son gratis, nos cuestan tiempo y dinero. Por ende, lo que te pedimos a vos es nada más que colaborar con suscribirte, darle like, comentar el video, porque de esa forma nos ayudás un montón a hacer crecer nuestro canal y que podamos seguir creando más videos como este. Ariel, yo te conocí en el Honey Badger y esta es la segunda vez que estás en mi canal. El canal anterior se fue al cielo, donde vos saliste, y aquella vez habíamos hablado en inglés con el coequiper de la Bitcoineta. Así es, así es. Sí, Así que bueno, hoy vamos a salir hablando en español como se debe. Así que la primera pregunta que te hago, te la hice aquella vez, te la vuelvo a hacer hoy, porque el público se renueva, aparte estamos hablando en español. ¿Cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? bien. Bueno, la historia es que a partir del año 2009 estábamos haciendo un partido libertario, el primer partido político libertario de la República Argentina, porque una persona en Facebook dijo, bueno, quiero que se haga un partido liberal. Entonces éramos desconocidos, nos conocimos gracias a Facebook, con Franco Amati y tantos otros. Y bueno, resulta que Franco se hace Bitcoiner, allá, no sé si era el 2011, 2012, no me acuerdo. Y bueno, viene el partido y le propone, ¿por qué no aceptamos donaciones en Bitcoin? Había un argentino que estaba en Singapur que estaba dispuesto a hacer donaciones, y este argentino enviaba Bitcoins al partido, pero bueno, Franco convertía y lo pasaba a pesos y el partido recibía pesos. Si no, para el 2013 hubiésemos tenido una cantidad fenomenal para la campaña, pero bueno, es una lástima, no pasó así. Y bueno, nos fue empezando a hablar. Yo era un goldbag en ese momento. Yo era fanático del oro y la plata. Tenía publicaciones en las cuales predecía la caída del dólar y no había alternativa. Acordémonos que antes de Bitcoin no existía una alternativa, era el oro, no había más. Exacto. No, Es en decir, esa época, si eras libertario o seguidor de la economía austríaca, el Bitcoin era el oro o la plata. porque claramente ningún gobierno permitía que uno saque un producto competidor. Había los casos de eGold, el otro era Gold Money, no me acuerdo bien el nombre, pero eGold lo habían cerrado en el 2005. Bueno, había uno que era algo Reserve, no me acuerdo qué era, pero bueno, cuestiones que no lo estaban metiendo presos, lo estaban cerrando, entonces yo estaba con monedas físicas y bueno, empecé a investigar esto del Bitcoin. Yo lo veía de lejos, lo veía así que valía $5, $7 cada moneda de Bitcoin, y recién me decidí entrar en el 2013.
bien, y empecé a ir a los meetups. Los meetups de Argentina recién comenzaban, empezó a crecer fenomenalmente. Ya para mitad de año había meetups de 200 personas en Buenos Aires. Ese grupo humano después también hizo la BitConf. Entonces la conferencia, la BitConf, viene funcionando desde el 2013. Es la conferencia de Bitcoin más larga del planeta, que todavía sobrevive. También ese grupo, en 2014, se hizo el espacio Bitcoin, que es un edificio en el downtown de Buenos Aires, que entiendo que todavía está. Eh, ¿Qué más? También se pensó en hacer una fundación, pero la justicia argentina no aprobaba, no entendía por qué es que hace falta una fundación para Bitcoin, entonces eso no caminaba. Se terminó mutando en una asociación civil, y eso sí fue aprobado, que es la Asociación Civil de Codes, y el nombre fantasía es Bitcoin Argentina. Después en el 2017, bueno, ya en esa época habíamos empezado una especie de prototipo de Bitcoineta, que eran giras Bitcoiners. Agarrábamos un auto entre varios y viajábamos a Rosario, a Córdoba, a Tandil. Mi primera charla de Bitcoin así fue en Tandil. Estaba como cubriéndolo a Franco, ¿no? Franco iba a dar una charla y le digo, ¿me dejas dar la parte de historia monetaria? Sí, dale, bueno. Así que esa fue una de mis primeras charlas de Bitcoin. Y, y bueno, hacemos estos viajes, así en grupo, con gente de Ripio, que en ese momento era Bitpagos. Eh, y luego, 2017, ya vino otra ola, ¿no? Ya fue distinto 2017. Ahí empezamos a hacer cursos para la ONG. Empecé a dar clases, cursos, diverso tipo. Así que durante varios años estuve dando cursos. Después, en el fin de 2017, Gabriel Kurman en la BitConf de Bogotá tuvo una idea que era hacer como una, ¿viste el Volkswagen Bus? Se había imaginado ese pan lactal, ¿viste? Viajando por Latinoamérica, enseñando sobre Bitcoin. Le propone la idea a Rodolfo, a Diego, a tantos otros. Y ya para el 2018 surge la primera Bitcoineta. Así que en esa Bitcoineta viajé casi por todos lados, en Argentina, en Uruguay, el sur de Brasil. Otros conductores la llevaron a Paraguay, a Bolivia, cruzó los Andes a Chile. eh, Así que 2 años viajando ahí. Después vino la pandemia, así que bueno, cursos online. Y bueno, surgió la idea de hacer distintas bitcoinetas. Quisieron regalarla, quisieron llevarla desde Argentina hasta El Zonte, en El Salvador. No se podía viajar, no se podía cruzar entre Bolivia y Perú por cuestiones de COVID. Entonces se compró otra, se hizo un regalo para la comunidad del Zonte. Así que ya tenemos 2 biconetas. Luego la gente del Zonte regaló una a Sudáfrica. Estando yo, creo que era Plan B Lugano 2022, conocí a Fernando y ahí se nos ocurrió la idea, ¿por qué no hacemos una para Europa? Así que 2023, 2024 hice gira por Europa con biconeta europea. Eh, sí, y han surgido otras biconetas también. Es decir, todo el tiempo están surgiendo biconetas. Hay una para Ghana, que la sponsoreó Tresor. Hay como un Citroën 3CB en Dinamarca. Eh, Existe un tuk-tuk, ¿viste? Esas motos carrozadas en Islas Mujeres con Isabela. Eh, bueno, ahora El Salvador tiene una nueva, moderna. Eh, Creo que en Chile también han hecho otra. Sí. La idea es ir poblando el planeta y llevando el mensaje de Satoshi, haciendo meetups, mini conferencias. La Bitcoineta de Europa hicimos lo que sería el primer evento mini conferencia Bitcoin Only de Andorra, también el primero de Montenegro, que es un país muy pequeño, el primero de Serbia, ¿qué más? En Copenhague hicimos, en Edimburgo. Bueno, estos eventos, la idea es hacer, como decía, conferencias Bitcoin Only en ciudades que nunca tuvieron conferencias. Y también lo que vos mencionabas, ahí se me ocurrió la idea de escribir el libro. Primero lo escribí en inglés, o sea que el original es Bitcoin Prophecy. Ahora no lo toma porque está blurred. Y después lo traduje al español, bueno, Profecía Bitcoin. Así que también está en italiano. Así que
No lo tengo ese. Tengo Ah, para el próximo viaje a Buenos Aires me voy a traer el libro de Michael, El Gran Parásito, me tengo que traer el tuyo y seguramente alguno más que ande dando vueltas por ahí. Claro, y yo te conocí con Fernando, que de hecho a Fernando lo tengo que invitar, siempre me habla por Instagram y lo tengo que invitar también al podcast. Ahí te conocí, yo estuve adentro de la Bitcoineta, tengo la foto mía adentro de la Bitcoineta cuando nos vimos en Riga. ¿Y en qué quedó el proyecto de la Bitcoineta de Europa? bueno, ahora está detenida, la camioneta está en Roma, porque ya hicimos 2 giras, entonces medio como que la segunda habían cosas que se repetían de la primera gira, tal vez no justificaba, viste, hacer una tercera, entonces la idea era buscar, pues eso es una invitación abierta, si alguien está escuchando y le interesa, buscar, bueno, un nuevo tripulante, alguien que se quiera, bueno, afrontar los gastos que implica una gira, puede viajar por Europa, o incluso, bueno, está la posibilidad de venderla, es decir, que le damos la van. No la queremos destruir porque la van tiene mucho valor. Resulta ser que en el 2023 logré sentarlo a Michael Saylor adentro en la van, se sacó unas fotos, se hizo meme, eso en Twitter explotó, la gente haciendo 500 memes de Saylor en la Bitcoineta, y yo le digo, ¿me firmás la Bitcoineta? ¿No? Entonces entró y había una pared toda blanca, y fue la primera persona, Michael Saylor, en dejar su firma en la Bitcoineta, dejó una frase, y entonces digo, bueno, listo, vamos a usar esta pared para firmas de todos los famosos. El segundo que firmó era Adam Back, el tercero era Saifedean Ammous, y así por todo el viaje que hizo recorriendo la Biconeta, fuimos juntando firmas de todos. Jack Mallers, hasta el mismo Jack Dorsey, ahí en Riga, firmó adentro. Nick Szabo, el que quieras, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama esta Elizabeth? Elizabeth Ahí Stark. Elizabeth Stark, Max Kaiser, Jimmy Song, Paulo Ardoino de Tether, Giacomo Zucco, no sé, están todos. Son como 50, 60 Sí, firmas sí. en la pared. Así que yo creo que eso es invaluable. No, Les estoy dejando olvídate. una frase, ¿viste? No es solo la firma, sino que también les decía, pensate una frase única para vos. Me acuerdo que Seifedin puso que Bitcoin es la forma más barata de comprar el futuro. Muy buena frase. Sí, sí, sí. Bueno, habrás visto en vivo que estuviste en El Salvador el debate de Safedin contra Peter Schiff. Sí, vi parte, estaba en la sala que es para los speakers. Tenían una retransmisión, estaba muy buena. Y también, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Peter Schiff. Intenté explicarle lo que eran las funciones de hash, porque quería, viste, explicarle desde otro punto de vista cómo funciona la minería de Bitcoin y por qué vale, etcétera. Bueno, me escuchó 2 minutos, viste, me empezó a preguntar, bueno, así es como se hacen las contraseñas de Bitcoin, ¿no? Sí, sí, bueno, algo así. Y enseguida me dice, no, tengo que mandar un mail y se fue, ¿viste? Pero son Para siempre mí, mis intentos de... para mí Peter Schiff, ¿qué quiere que te diga? Es un gran troll y para mí tiene Bitcoin. ¿Qué quiere que te diga? El chabón, Mucha gente a- me a- dice eso. para mí Bitcoiner, el tema es que es como todo. Es como, a ver, en el mundo, y yo podría hablar de cierta gente que conozco, pero tengo muchos códigos. Hay gente que tiene doble cara, entonces tiene que vender una cosa y por detrás es otra. Hay mucha gente que es Bitcoiner de frente, pero de atrás no es Bitcoiner. Y Bitcoiner para mí es el que cree en Bitcoin, no, sin importar si está 10, 20 o 25, lo que sea. Y el Bitcoiner es el que Hay cree en algunos que Bitcoin. vienen por la oportunidad económica, ¿no? Vienen a hacer No, dinero. eh, no, por ejemplo, a ver, hay uno muy famoso que es, que lo puedo nombrar porque no lo conozco en persona, sino que lo veo. Este chabón, Didi, hay un chabón que se llama Didi, que se hizo famoso porque el tipo vendió su casa en el 2017 en Holanda por 100 Didita y Bitcoin. Juto. Sí, Sí, ese sí, para mí ese lo es conocimos. gente, conozco gente que está hace mucho tiempo en Bitcoin, que tiene mucho Bitcoin, pero simplemente está en Bitcoin porque tuvo la oportunidad, se metió y es un Hizo OG plata. porque Mm. hizo plata, pero no porque
esté convencido de Bitcoin como una herramienta de cambio del mundo. Y a Peter Schiff para mí le pasa al revés. Peter Schiff yo creo que es un tipo que, el tipo está tan expuesto al oro, de hecho su negocio es oro, tiene Schiff Gold y todas esas cosas, que si el tipo dice, yo tengo Bitcoin o yo creo en Bitcoin, toda su reputación del negocio que armó se va a pique. Claro, sus mismos Entonces, clientes empezarían a mandar parte de su dinero hacia Bitcoin y exactamente, perderían mercado del oro, sí, tal cual. exactamente. Lo que no digo que el chabón sea un fiel creyente en Bitcoin y todo, pero no creo que sea tan anti-Bitcoin como verdaderamente él habla, ¿no es cierto? Yo creo eso de Peter Schiff, y es un gran troll de Internet. Y hablando de todo un poco, hablando de eso, ¿no? De Bitcoin y demás, eh, vos escribiste que Bitcoin es mucho más que una inversión, que es una herramienta de libertad, soberanía y resistencia frente a la inflación y el control estatal. ¿Cuán importante es remarcar estos etos o esta función de Bitcoin en estos momentos? Porque es muy fácil ser Bitcoiner cuando Bitcoin está a 126 tocando all time high. Ahora, cuando tenés 12K para abajo en un día y está todo en rojo y salen todos a decir Bitcoin murió, ahí es donde hay que bancar los trapos, ¿no? ¿Cómo hacemos para mostrar este hitos de que Bitcoin no es dinero solamente? Bueno, es parte de la idea del libro, porque la idea del libro surgió en esa gira de la Bitcoineta. Estábamos en Múnich, en Alemania, en un meetup que era sobre Bitcoin, y sin embargo, durante las 2 horas del meetup quisieron hablar nada más que de Argentina. Esto es previo a mi ley, era creo que el 2023. Entonces, contaba las historias del corralito, de la hiperinflación, de las 5 monedas y los 13 ceros, viste, no sé, cualquier cosa, el plan Bonex, viste, el cepo cambiario, el dólar blue, y los alemanes estaban fascinados, es decir, estaban con la boca abierta y en un momento un alemán me dice las palabras, wow, a nosotros nadie nos cuenta esto, es decir, las noticias de Argentina no llegan, ni se habla de Argentina, como diciendo, no existimos, ¿viste? Desde el punto de vista de un alemán, y estaba fascinado con estas historias, no podía creer. Entonces digo, bueno, existe la oportunidad de escribir y contar la historia de Argentina porque es fascinante, como un país que de la nada se nos estábamos matando, digamos, peleando entre nosotros, de golpe viene una constitución liberal, o sí, pro mercado, y el país empieza a despegar, se hace rico, atrae inmigración, competía contra Estados Unidos en inmigración, viste, llegamos a un pico y después empieza un cambio ideológico y los últimos 100 años son un declive de estar ahí arriba, ¿no? Entonces, un país puede estar retrocediendo durante 100 años, entonces, digo, si uno explica eso, para un alemán que tal vez, si no hubiera sido por el COVID, tal vez los alemanes, los españoles no estarían tanto hablando de Bitcoin como hoy en día. La primera conferencia de Bitcoin de España fue en el 2022. O sea, Argentina la tuvo en el 2013. Fíjate la diferencia, ¿no? 9 años de diferencia hasta que otro país tiene la primera conferencia. Entonces digo, claramente se activaron o se despertaron por esto de la inflación que hubo durante el COVID y por, bueno, todo lo que pasó durante el COVID. Eh, entonces digo, bueno, vamos a explicar estas lecciones y de ahí entendés por qué es que hace falta que exista Bitcoin. No sé si me estoy escuchando un poquito, porque, no sé por qué, hay un poco de eco. Yo, yo te escucho bárbaro. Entonces, claro, cuando uno entiende el fiat, cuando uno entiende que por más que vos tengas la mejor moneda, que es el dólar, dicen, lo único que hace es perder valor. Es decir, la definición de dólar era un veinteavo de onza de oro. 20 dólares, una moneda. Y hoy, bueno, hemos llegado a 5.000, ¿no? 5.000 dólares por una moneda. Entonces vos, lo sé, podemos hacer un cálculo en la calculadora, lo vamos a hacer, eh, ¿cuánto es eso? O sea, bueno, esto lo va a blurrear, pero es el 40% del 1%, o sea, es menos de 1%.
perdió el 99,6% de todo su valor. Entonces el dólar lo único que hace es ir perdiendo valor. Es como que el valor que tiene hoy en día lo heredó, ¿viste? Pero está en pérdida, está en continua destrucción y está diseñado para ser así. Está diseñado para perder valor por el resto de los tiempos. Eh, entonces, ahí es cuando uno puede, al contar esta historia, al contar lo que está pasando con el euro, con todas las monedas, entender un poco, bueno, que si aunque uno trabaje toda su vida y ahorre euro, ahorre, no sé, lo que quiera, ¿sí? Yenes, dólares, pesos, lo que sea, eso se va a ir perdiendo todos los años. Una vez le pregunté a ChatGPT, calculame cuánto es la base monetaria de Estados Unidos del dólar, el M0, entre 1971 y 2025, y le digo, sacame el promedio de suba anual, y me tira 8,2%, ¿no? Lo que crece el M0 en Estados Unidos. Entonces digo, bueno, eso es como la verdadera comparación que tenemos que hacer los bitcoiners frente al Bitcoin, ¿no? Cuando vos comprás Bitcoin contra dólar, ese es el número que hay que estar mirando, ¿no? No hay que estar mirando el CPI, que es el Consumer Price Index, ¿viste? Porque con eso te mienten. Es como en Argentina decíamos el INDEC miente, que es el Instituto de Estadísticas de Argentina. Bueno, el CPI también miente. Bien. Entonces, la verdadera inflación es cuánto crece la base monetaria. Y si te crece al 8,2, significa que cualquier inversión, si vos tenés bonos que te pagan 5, estás perdiendo. Y si tenés el S&P 500 y te da el 10, bueno, estás ganando un 1,8, o estás con aprox, ¿no? Son números aproximados. Esos son los verdaderos números. Entonces, claramente, todo lo que vos trabajes y ahorres, si no lo invertís, se pierde. Un burócrata puede, desde su computadora, duplicar la cantidad de euros, dólares, con un enter, ¿no? Con unos clics, y te quitaron la mitad de tu trabajo, de tu vida. Eh, Así que creo que esos son muy buenos argumentos. Entender a Argentina es fundamental para entender por qué necesitamos Bitcoin. Sí, totalmente. Te vi también hablando del libro con Breedlove en un podcast. Un día estaba viendo a Breedlove y te vi y digo, este es el pibe de la biconeta, qué groso. Sí, sí, eso lo grabamos en Lugano. Sí, 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 sí. Todo bueno. Per- Perfecto. Eh, Y en el libro vos decís que Bitcoin es inevitable, porque se llama la profecía. ¿Esa es la profecía central que querés transmitir? sí, porque, digamos, es sistémico, es pensamiento sistémico. Está todo dado para que eventualmente viene la adopción del Bitcoin. Por esto que decía, por un lado tenés el dólar que se va a seguir destruyendo por el resto de los tiempos, incluyendo el euro, todas las monedas, lo único que hacen es perder valor. Aparecen estos actores como Saylor o cualquiera que aprovechan la oportunidad de canalizar el flujo de dinero de uno al otro, ¿no? Es decir, si vos tenés algo que se aprecia en promedio hasta ahora, viene como un 50% anual, pero si a vos te prestan dinero de la tasa que sea, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8%, y tenés algo que se aprecia al 50%, te conviene captar todo el flujo de toda esa emisión monetaria que pasa a través tuyo, vos te quedas con tu tajada y vas hacia la compra de Bitcoin. Y yo en el libro también hice como unos grafiquitos para explicar, viste, que todavía estamos muy temprano, es decir, todavía estamos a ver si espero que se vea, estamos, viste, estamos acá, somos un tipito entre 100 tipitos, ¿no? Es decir, por más que vos veas Bitcoin, bueno, ahora está barato el Bitcoin, porque bajó, pero por más que vos lo veas en $100.000, y tengo amigos que me han dicho, uy, llegué tarde, ¿no? Se me pasó el tren. En realidad no, estás en el 1% del camino que hay que recorrer para la opción del Bitcoin, ¿bien? Entonces yo empiezo a teorizar y digo, a ver, siguiente paso, ¿cuál sería? Entonces uno dice, bueno, vamos al 10% del mercado del dinero del mundo.
Entonces quiere decir que 9 de estos se pasan acá, se suben al barco Bitcoin. Estar acá significa que ya no tenés dólares. Esto es un ejercicio mental, ¿verdad? Entonces, estos se desprenden de sus dólares, le pasan los dólares y los tienen estos. Estos solo tienen Bitcoin. Es decir, que acá ahora hay un 10%, estos 90 que quedan acá, tienen un 10% extra de dólares, ¿viste? Que estaban en manos de estos. El Bitcoiner experimenta, no te digo hiperdeflación, pero experimenta una deflación muy fuerte, es decir, es como que nos vayamos a $1.000.000 por Bitcoin. Entonces, es como que los precios medios en Sats se te caen a un décimo. Miren, continuamente hemos estado viviendo, desde los 10.000 Bitcoins por 2 pizzas, hasta ahora hemos estado viviendo en hiperdeflación. Y luego, digo, a ver, el escenario ya cuando Bitcoin gana, es cuando ya tenés la mitad. Es decir, acá ya ganaste de seguro, porque bueno, ir de 10% a 50% implica que los precios se te caen a un quinto, o sea, se te caen al 20% lo que eran antes. O sea que es fenomenal estar viviendo la deflación. Es muy gracioso que la gente critica la deflación, pero a nivel individual es lo mejor que te puede pasar. Y entonces, ese día, el Bitcoin pasa a ser más estable que el dólar. ¿Por qué? Porque aquí, es decir, ir de 50 a una dominación absoluta total, que es un teórico, es solo que los precios se caigan a la mitad. Un halving de precios. ¿Bien? Pero desde el punto de vista del que está en dólar, euro, peso, la manera que sea, esto se empieza a hiperinflacionar. Porque si tuviéramos el ejemplo teórico, ¿no? Siempre estamos acá haciendo ejercicios mentales. Si hubiera una sola persona en fiat y todos bitcoiners, esta persona tiene 100 unidades de fiat. Es decir, es como que diga que un iPhone costaría $100.000. Bien. Por eso es que el Bitcoin no va a parar de subir a menos que Bitcoin modifique el comportamiento de los estados. Es decir, porque es como que uno dice, no sé, Hal Finney decía, bueno, el Bitcoin podría llegar a $10 millones. Tengo ahí el mail en el libro, ¿no? Ok, pero el día que Bitcoin llega a $10 millones, el dólar no te compra lo que hoy en día compran $10 millones. Entonces decís, bueno, me tengo que ir a 50. Cuando ya a 50, está aún más devaluado el dólar. Entonces tenés que decir, bueno, me voy a $300 millones por Bitcoin. Bien, y así, se te va corriendo, corriendo, hasta que yo creo que en ese mundo el dólar sería como un bolívar. ¿Viste? Es como decir, ¿qué me importa si tenés la máquina de hacer bolívares, la máquina de hacer dólares, si es papel pintado, ¿no? Papel devaluado. Entonces, mira, también tengo otras. No sé si estoy spoileando bastante el libro, pero bueno, son cosas curiosas para estar aprendiendo. Podés hacer un poco de spoiler ya para que después la gente vaya y lo compre. Tengo otro análisis muy interesante, eh, que es acerca de qué tan escaso es el Bitcoin, es decir, una nueva forma de ver la escasez. Y lo que yo hago es, imagínate que todos los Bitcoins son como una moneda, una pizza, ¿no? Es una totalidad, es una finitud. Bueno, es decir, como diciendo, no importa si Satoshi eligió 21 millones o 100 millones, o Satoshi incluso podría haber dicho, voy a hacer una única moneda, ¿no? Voy a hacer un one coin. Lo que importa es que eligió la finitud, es decir, un número en concreto. Y todos nos hemos puesto de acuerdo en un número en concreto, eso es lo importante. Entonces digo, agarramos la pizza y esta pizza la voy a dividir en 10 porciones, en slices, ¿no? Son deciles, cada una tiene 10%, así que cada una tiene 2.1 millones de monedas. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces vamos a empezar por el decil superior. El decil superior es el que más Bitcoin tiene. Entonces digo, si esto tiene que tener 2.1 millones de monedas, y a ver, vamos a decir, si hay 10 actores que tienen, ¿qué cantidad tienen que tener estos actores para llegar a todos juntos 2.1 millones de monedas? Bueno, me dice 210.000 bitcoins. ¿Bien? Entonces, ese nivel, ya cuando vos tenés 210.000 bitcoins,
tenés el 1% de todos los bitcoins. Yo digo que ese nivel es el nivel top. Tal vez si Satoshi reviviera tendría 5 de esos lugares, pero bueno. En Estados Unidos tiene 200.000 bitcoins. Bueno, debe haber actores, ¿no? Eso es casi como ser en un mundo bitcoin, estás a nivel imperio. O sea, sos, no sé, la Unión Europea tendría que tener esa cantidad. Bien. Siguiente, vamos nivel por nivel. Y siguiente nivel es 21.000 bitcoins. ¿Cuántos pueden haber de esos? 100. En el mundo hay 200 países. O sea que si tenés 21.000 bitcoins, casi que tenés la cantidad de bitcoins de un país. Bien, podés controlar un país. No sé, El Salvador apunta a esta cantidad. No sé, ahora están no sé si son 7.000 monedas, no me acuerdo. Siguiente nivel serían 2.100 bitcoins. Bueno, de eso puede haber 1.000. Solo 1.000 personas en el mundo, o empresas o entidades que tengan 2.000 bitcoins. Ahí digo, sos como un estado de Estados Unidos, una provincia, sos un principado, es decir, sos, sí, esa categoría. Luego vienen 200 bitcoins, 210 bitcoins, puede haber 10.000. Ahora sos el nivel de una ciudad, hay más o menos 10.000 ciudades en el mundo. Bien. Después viene 21 bitcoins, puede haber 100.000. Bien. Y esto es bastante escaso, es decir, sos no sé, sos un barrio, sos una gran empresa. ¿Cuántas personas puede haber con 2 bitcoins? 1.000.000 de personas. Vos podés alterar el producto, entonces vos podés decir que un wholecoiner solo puede haber 2 millones de wholecoiners en la historia. Y ahí te das cuenta la escasez del bitcoin entero. Yo hago, Bien. disculpa que te interrumpa, yo hago la Sí, cuenta de que hay 21 millones de Bitcoin, que en realidad no hay 21 millones de Bitcoin porque hay 4 millones perdidos, pero suponete que hay 4 millones, 21 millones de Bitcoin y en el mundo hay alrededor de 80 millones de millonarios. O sea, que no hay ni siquiera un Bitcoin por millonario en el mundo. exacto. Entonces, eso es lo que hay la palabra que lo que hay que mostrar a la gente, ¿no? Que no tenés que ser, que no llegaste tarde. Probablemente llegaste tarde con $1.000 te haces multimillonario. Que eso fue los primeros, que te comprabas 1.000 Bitcoin con $1.000. Pero hoy estás a tiempo y recontra tiempo de crear una riqueza intergeneracional y de ser parte de digamos, no la realeza, pero de la élite del futuro. Exactamente. Es tal cual vos decís. Fíjate cómo decís, un Bitcoin solamente 2 millones. Si nos vamos a 0,1 Bitcoin, sería Ahora 2 vamos, ahora vamos ahí. Perfecto, continúa, que Ahora sos el vamos. autor del Sí, libro sí, y no sí. yo. Mirá, sigamos con la escasez, ¿no? Siguiente nivel ya estamos en satoshis, ¿no? Ya pasamos se terminó el Bitcoin entero, estamos en 21 millones de satoshis, que sería 0,21 Bitcoin, o sea, 21% de un Bitcoin. Bueno, eso pudo haber 10 millones de participantes. O sea que, como vos decías, ni siquiera los millonarios del mundo serían capaces de comprar 21 millones de satoshis. Los millonarios del mundo van a entrar, es decir, los ricos del mundo, el top 1% de la humanidad, va a entrar en la categoría de 2 millones de satoshis. Es decir, un 2% de Bitcoin. Si vos tenés el 2% de un Bitcoin, entrás en el top 1% de los humanos. ¿Bien? Porque ahí sí podés meter 100 millones de personas. Como decía, son 80 millones de millonarios. Bueno, entonces el millonario va ahí. Esa es la clase rica. Clase media, van a tener 200.000 satoshis. O sea, hoy te lo comprás con, no sé, $150, más o menos, $130. Sí, a ver, para que te des una idea, a ver, uno no dice los Bitcoin que tiene, pero yo eso lo tengo en la wallet de Satoshi. Para que te des una idea, cuando Sí, sí, fui sí, a la el cambio BitConf, chico. me pagué, tenía como 200, 300 mil, me lo gasté todo
en la Bitcoin, entre pagar la ONG, entre comprarme un libro, entre comprar ahí en la cripta, me gasté de 200, 300 mil Satoshi, y que mirá lo importante para también decirle a la gente, ¿no? La plata que yo tengo de la wallet de Satoshi, los Satoshis que uso para comprar, son Satoshi que me voy juntando de Noster. De repente me mandan por un episodio, yo pongo la wallet de Satoshi y me mandan, a ver, la gente me manda 1500 Satoshi, imagínate. O sea, lo que es eso. Entonces, fíjate el poder, y como le digo a la gente, el Satoshi, por más que hoy parezca que 1000 Satoshi no es nada, si vos lo ves en perspectiva y analizás, fíjate lo que te está mostrando Ariel, que 200.000 Satoshi vas a ser una persona de clase media alta. Es la clase media del planeta, que es 1.000 millones de personas. O sea, 1.000 millones de personas pueden tener 200.000 satoshis. Y luego llegamos a la base, los plebs, ¿no? Lo común, va a ser 21.000 satoshis. Porque 21.000 satoshis permite 10.000 millones. Hoy somos menos que 10.000 millones, pero también considero, bueno, va a haber IAs, va a haber AIs que van a tener, o humanoides que van a tener sus Bitcoin, y bueno, tal vez entran ahí. Bien, es decir, así que todo eso, acá está la tabla, que no sé si se ve blurred, pero bueno, todo eso te suma 21 millones de moneda. Y claro, entonces, que decir clase media, estás en el top 1 de cada 10 personas. Decir soy rico con 2 millones de sats, estás en el top 1 de 100 personas. Y tener un Bitcoin entero, o 2 Bitcoins, estás en el top 1 del top 1. Es decir, sos la persona más rica entre 10.000 humanos. O sea, agarrás 10.000 humanos random. Si tenés 2 Bitcoin, estás en el. Sos el más rico de los 10.000, básicamente. Exacto. Así que yo creo que eso va a generar que claramente los que tienen grandes tenencias, como Bitcoins que tienen 2.000 Bitcoins, 20.000 Bitcoins, esos van a empezar a influenciar a los estados. Es decir, va a haber un momento en que tal vez un Sailor va a tener tanto poder económico como un Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahí? ¿No? Para mí van a pasar cosas muy curiosas cuando sean esos escenarios. Así que el libro teoriza, tiene un montón de predicciones de cómo se va a comportar la humanidad con eso. Y también lo que vos decías de que los bitcoins se pierden. Yo acá reformulo, ¿se acuerdan? ¿Vieron que Knut Svanholm hizo esta fórmula? El Este infinito meme, dividido en. que muchos lo publican y yo digo, bueno, en realidad lo voy a ajustar, lo voy a hacer así. Es decir, en realidad es la finitud que tiende a cero. Es decir, como decía, los bitcoins se van a ir perdiendo, se pierden, y se van a ir perdiendo por el resto de los tiempos. Entonces vos tenés, el infinito de arriba es la economía. Es decir, vos tenés una economía que suponemos que va a seguir creciendo por el resto de los tiempos, porque no nos matamos, viste, entre los humanos. Entonces tenés la economía tendiendo a infinito, dividido una cantidad de dinero, una base monetaria que tiende a cero. Es decir, en algún momento va a haber 10 millones de bitcoins circulando, más adelante habrá 3 millones, más adelante habrá 500.000 bitcoins, luego habrán 100.000 bitcoins, 30.000 bitcoins, 5.000 bitcoins, y así. Es como que esa pérdida de bitcoins termina siendo como una donación al resto de la economía mundial, a los restos de los humanos. Se podría incluso hasta convertir en parte de la cultura el decir, bueno, me muero con mis bitcoins, total, le estoy ayudando a todos, es decir, en partes iguales, proporcionales. Así que podríamos los humanos tener ese comportamiento, como Saylor ha mencionado que tal vez decida irse con sus bitcoins. así, así como digo, es una nueva fuerza que te empuja a la deflación, te empuja a que estamos creando un dinero benevolente, estamos creando un dinero que hace que la vida sea fácil, que hace que cuando uno tiene Bitcoin en un mundo bitcoinizado, es como que te convertís en accionista de la economía mundial. Es como que cualquier persona tiene derecho, no importa si estás en la India y tenés 20.000 sats,
o si estás en Europa y tenés 200.000 sats, o en Estados Unidos, vos tenés derecho a llevarte esa renta. Es decir, todos los humanos se levantan a las 8 de la mañana todos los días a trabajar, o a las 6 de la mañana, mejoran la productividad del planeta, caen los precios, y esa caída de precios te la llevas en que tus bitcoins se aprecian. O sea, te llevas la deflación. Sí, exacto. Aparte, Creo que es aparte dos un mundo cosas. benevolente. Primero que Bitcoin, jugar en un mundo bitcoinizado te obliga a que todos juguemos con las mismas reglas, ¿no? Sailor, por ejemplo, hoy en un mundo fiat, y ya voy a pasar a preguntarte sobre Sailor, en un mundo fiat no todos jugamos con las mismas reglas, porque las reglas del fiat son distintas según el lugar del mundo donde vos estés y según el nivel social que vos Sí. tengas. ¿Qué tan cerca estás Eh, de la maquinita? exacto, exactamente. Y eso es, jugamos con las mismas reglas y somos todos iguales en el mundo Bitcoin. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? El que estamos todos jugando, que cuando vos te pasás a un Bitcoin estándar, todos jugamos con las mismas reglas, porque el Satoshi que tiene una persona en África es lo mismo que el que tengo yo, que el que tenés vos o que el que tiene Sailor. Y todos tienen que jugar con la misma regla. No puede ser hoy que se está hablando que se está hablando muy mal de los préstamos colateralizados. Ejemplo, si Sailor va a pedir un préstamo en Estados Unidos, él puede emitir deuda a costo casi cero. Yo no. Vos tampoco. Y una persona en Argentina menos. Ahora, si Sailor quiere pedir un préstamo colateralizado con Bitcoin y va a cualquier plataforma, va a regirse con las mismas reglas que me rijo yo, vos o cualquiera en el mundo que quiera pedir un préstamo colateralizado con Bitcoin. Exacto, somos todos Entonces, iguales. Que eso también está eso bueno para es el africano. exacto, exacto. Entonces, eso es lo bueno de Bitcoin. Y ahora sí, Sailor, porque estuvo en la Bitcoineta. Yo conocí a la Bitcoineta por el meme de, ¿cómo es que se llama? El que está el meme que está manejando y dice, Get in losers, eh, we are going to the moon, hay un millón de memes. Eh, ¿Qué opinás vos de Sailor y primero y principal de Sailor como persona y como Bitcoiner? Segundo, de las tesoreras, porque hoy, con esto que cayó, hay todo un fuego cruzado, que son un scam, que no, que sí, que esto, que lo otro. ¿Qué opinión te merece? A ver, creo que Sailor eh, vio la oportunidad. Es decir, si cuando el mundo se bitcoiniza, eh, tiene que haber un pase de manos de fiat a Bitcoin. Entonces, él se pone en el medio. Es como el exchange, ¿no? Es decir, quienes hacen la mayor cantidad de dinero en este mundo son los exchanges. Imagínate que el mundo va, sí, como que el market cap de Bitcoin va a 100 trillones de dólares o más. Si vos te metes en el medio y sos un exchange o sos estas tesoreras, capturás tal vez el 1% de, de fees, ¿no? Entonces es un mercado de 1 trillón. Y Sailor ganaría incluso más en ese mundo. De estar arbitrando tasa entre el crecimiento de adopción del Bitcoin. Hagamos esta similitud entre que precio es como adopción. Entonces, claramente cuando lo promedias a largo plazo, te está dando tasas impresionantes del 50% por año, y aunque él las ponga en modo bajo del 21%, dice él, sigue siendo igual un montón. Es decir, sigue siendo un crecimiento impresionante en la historia de la humanidad. No ha habido nada en la historia de la humanidad que haya crecido tan rápido como el Bitcoin. Ninguna empresa, nada. No existe ese caso de éxito más grande de la historia. Entonces, él se va a meter ahí y, y a ver, parece ser que él logra ciertas emisiones de deuda que no, que no están respaldadas por Bitcoin. O sea, están respaldadas por el precio de su acción o es magia financiera que él logra. Es decir, parece ser que habla con la IA
y genera productos financieros para cada necesidad de cada, es decir, va buscando necesidades financieras y crea productos acorde. Así que no creo que sea Saylor el problema. Parece que hace las cosas bien, con una palanca relativa. Para mí el problema va a estar en los imitadores de Saylor. Es decir, en los que ven eso y también se quieren hacer rico y entonces quieren replicar el modelo, pero no sé el nivel de convencimiento, entendimiento y que no se pasen con la palanca a esos. ¿Bien? Así que yo creo que es muy probable que en los próximos inviernos, en los próximos bear markets, sean causados por que revienten tesoreras. Es decir, puede pasar. Ha pasado, sí. Es como que cada ciclo tiene una narrativa, tiene sus causas, y bien esto podría pasar para mí con los demás, con estas pequeñas tesoreras que están surgiendo por varios países en varios lados. Eh, no sé tu opinión, si vos crees que Sailor también revienta, pero yo creo que es capaz de hacer las cosas bien, veremos. Yo tengo una opinión fundada, yo Saylor lo banco, yo estoy con Strategy desde... A ver, para todos los que están como locos recién descubrieron Strategy diciendo, miren lo que pasa, está en pérdida. Yo estoy adentro de Strategy cuando estaba 50% abajo, cuando el Bitcoin estaba a 16 y el precio promedio de Saylor era 30. Y tenía un MNAV menor a 1 y había caído un 90% el precio de la acción. Entonces, muchos bitcoiners El mejor momento decimos, de compra es. esto lo que pasó ahora, ya lo viví en Bitcoin, porque lo hemos vivido ya varias veces. Muchos que entraron a Strategy el año pasado, yo estoy diciendo, están como yo estaba en mi primer gran caída de Bitcoin, que fue en el 2017, me acuerdo, cuando se fue de 17.000 a 3.000, creo que se había ido. Y yo estaba diciendo, esto no puede ser. Yo esta ya la vi en Strategy, entonces es como que no me molesta. A ver, yo tengo un concepto particular porque yo lo que quiero es la hiperbitcoinización. Y la hiperbitcoinización para mí, el concepto mío de hiperbitcoinización no es el concepto de todos vivamos en economías circulares y vayamos a pagar el supermercado con Bitcoin. Ese para mí no es el Sí, concepto de hiperbitcoinización y yo es pienso imposible igual. de llegar a esa hiperbitcoinización. ¿Y No por sé si qué es quiero que imposible. ¿Y por qué quiero que la hiperbitcoinización se alcance cada vez más rápido? Porque yo veo a Bitcoin como un puente entre la escasez y la abundancia, y yo quiero ir hacia un mundo, y algún día voy a escribir sobre esto, hacia un mundo postmonetario, donde Bitcoin ya no se use más como moneda, pase a una fase 2 y le demos otros usos a la red de Bitcoin más importantes que usarlos como moneda. Ejemplo, que almacene la sabiduría de la humanidad y del universo y demás, pero bueno, eso es filosófico y queda para otro lado. ¿De qué manera se hiperbitcoiniza? ¿Cuándo llegamos a la hiperbitcoinización? Cuando la mayoría de la gente, cuando toda la gente usa Bitcoin sin saber que está usando Bitcoin por atrás. Otro ejemplo, Internet. Nosotros estamos hablando por un programa que se llama Riverside. Estamos haciendo una video call. Yo estoy en Hong Kong, vos estás en Miami. En un ratito, cuando corto con vos a la tarde, dentro de un rato, entro a hablar por Roxxon. Ellos están en Los Ángeles y yo estoy en Hong Kong. Y más tarde, antes de irme a dormir, grabo un video con Yashi Morales, que me invitó. Ella en Buenos Aires, yo en Hong Kong. Fíjate, y probablemente lo que estamos haciendo ahora nosotros lo están haciendo millones de personas a la vez a nivel mundial. ¿Alguno de nosotros entiende lo que está pasando atrás de la conferencia? Quizá. ¿Es necesario que nosotros entendamos lo que pasa atrás de la conferencia? No. Entonces, ahí es donde va a llegar la hiperbitcoinización. En el mientras, yo también trato de explicar a la gente, perfecto, vamos a usar Bitcoin sin saber que usemos Bitcoin, pero si vos no tenés Bitcoin, estás fuera de la elite, si no tenés satoshis. Entonces, va por dos caminos separados. Y las tesoreras, en particular Saylor, y concuerdo con vos con el tema de la visión que tienen que tener los CEOs de la tesorera,
lo que están haciendo es quitarle capital a el fiat y pasarlo a Bitcoin, utilizando esos privilegios que tienen al estar más cerca de la máquina de moneda. Otras empresas que no son tesoreras, por eso yo banco a todas las tesoreras. Obviamente se puede mandar un moco y pueden, pero Bitcoin puede tener un shake y después va a seguir. Yo banco a una empresa que pida deuda o que venda acciones para comprar Bitcoin a que una empresa como Apple o Google que piden plata y venden acciones para recomprar acciones y para seguir subiendo su Sí, caja fiat. ese Entonces, comportamiento se debe a las leyes impositivas, ¿viste? Que pero, pagan menos impuestos al recomprar acciones. pero bueno, Eh, anyways, ellos juegan en ese mundo fiat. Entonces, yo lo que creo es que, y ahora me paro en Saylor, primero, y por eso lo voy a salir a defender siempre, el tipo está creando un montón de instrumentos de modo tal que un montón de gente que probablemente jamás se pone se hubiera puesto a estudiar Bitcoin, a hacer esas, las famosas 100 horas que le decimos todos, a verse un podcast de Bitcoin, a estudiar autocustodia y demás, terminen beneficiándose. Porque ¿qué pasa cuando los fondos de pensión puedan invertir en bonos de strategy? Puedan poner plata en bonos emitidos por strategy que van directo a Bitcoin. Una persona, en vez de tener un fondo de pensión basura, lo va a tener bancado en Bitcoin. Entonces, en el fondo, se va a beneficiar. Y sumado a eso, acá hablo de las tesoreras y acá me paso al Sailor Bitcoiner. Por eso a mí no me gusta que se le pegue tanto. Sailor es un tipo que hizo un montón por la evangelización de Bitcoin. Sailor es un multimillonario que podría estar retirado, podría tener todo su Bitcoin en una cold wallet, vivir en su mansión de Miami, y sin embargo el chabón no solo descubrió Bitcoin, no solo desarrolló toda la ingeniería financiera para sacar fiat del sistema y pasarlo a Bitcoin a través de Strategy, sino que el tipo evangelizó, el tipo estuvo en 200 millones de podcasts, estuvo sí, en sí. 200 millones de conferencias, estuvo en podcast con gente, a ver, yo conozco el podcast de Robin Sayre, que me encanta, y cuando Saylor fue al podcast de Robin Sayre tendría 5.000 seguidores. El podcast de Robin Sayre explota cuando lo tiene a Saylor. Entonces, eh, esas son, cuando otra gente me dijo, no quiero estar en tu podcast porque tiene poca gente. Entonces, gente que no los voy a poner, no los voy a vender en cámara, pero Saylor hizo eso por Bitcoin. Entonces, a veces es muy injusto decir, pegarle, ahora que está en el piso, y bueno, y por eso lo banco y lo voy a bancar siempre a Saylor. Y yo digo, por más que no te guste, porque Sí, por más que filosóficamente vos quieras llegar a ese un BTC, que todos usemos economías circulares y demás, Saylor está del lado nuestro. Saylor está jugando en nuestro equipo. Entonces no le peguemos a un tipo que es Bitcoiner. Peguémosle a yo lo voy a Zuckerberg, por defender ejemplo. siempre que se logre comportar, es decir, siempre que sea racional y mantenga la palanca baja, ¿no? Mantenga o logre estos productos en los cuales no está realmente respaldando sus emisiones con Bitcoin. O sea, como no está forzado a liquidar legalmente los Bitcoin. Entonces, mientras se comporte de esa manera, yo lo banco y ojalá que todos pudiéramos comportar de esa manera y pudiéramos generar, a ver, a veces me imagino el mejor producto. Imagínate que alguien viene y te ofrece y te dice, mira, te presto, no sé, $100.000, $1.000.000, y para que compres Bitcoin y lo vas a pagar en 30 años en cómodas cuotas, como si compraras una casa, ¿no? Y vas a decir, dámelo todo. Te- ¿Cuánto es el máximo que me prestás? Y Saylor está apuntando a generar ese producto para él. Es decir, ojalá surjan, habrá que ver cómo, estos productos para el resto de los humanos. Bien. Es decir, ese sería ideal. El otro día hablábamos con Rodolfo de la BitConf, cómo hace falta una tarjeta de crédito que
que vos en realidad le mandaste al banco Bitcoin y cada vez que haces una compra de $3 en un Starbucks, se generó un préstamo que no cierra nunca, ¿viste? Que queda abierto por la eternidad, ¿viste? Un préstamo de $3, ¿viste? Contra tus Bitcoin, que vos les gastes, no sé, $10 de colateral en Bitcoin. Pero sí, ¿no? Es decir, Eso lo está haciendo, algo parecido lo hace, pero no con tarjeta de crédito, lo hace Strike, me parece, de Jack Mollers, que vos le podés poner, le podés adosar las tarjetas, tus gastos, ¿no? El gasto de la tarjeta de crédito, le podés adosar que haga un autopay de las facturas, de la luz, del gas, de la tarjeta de crédito, y lo toma genera un préstamo contra los Bitcoin que vos tenés en Strike. Y eso lo explicaba Jack Mollers. Cada vez que a mí me pagan, yo convierto ese cheque a Bitcoin con Strike y voy aumentando mi pila y en base a eso se van generando los microcréditos para pagar la tarjeta, para el día a día. Eso es, obviamente esas cosas las puedes hacer a nivel Jack Moller, que debe tener una bolsa de Bitcoin personal muy grande, pero creo que se va a poder hacer a futuro cuando, vos lo decís, el dólar va a ser, a medida que la adopción crezca, el dólar va a ser hiperinflacionario. Un dólar va a ser un bolívar. Entonces, eso va a llegar a pasar. claro, Los, y yo los, en el libro solo planteo un único escenario, le digo el escenario Z, como diciendo el menos probable de todo, sería como que la existencia del Bitcoin cambie el comportamiento de los estados, como que los estados diciendo, ahora tenemos un competidor, un producto superador que nos hace frente y claramente el flujo de capital se está yendo ahí, entonces digan, bueno, va a tener que hacer como mi ley, ¿no? Es decir, van a tener que tener estados, gobiernos que tengan superávit y ese superávit lo van a tener que usar. Es como si el estado fuera una empresa, es la ganancia de la empresa. Es el profit. Entonces tienen que agarrar el profit y destruirlo. Tienen que quemarlo, es decir, tienen que sacarlo de circulación. Solo si hicieran eso, estarían creando un producto que le hace frente al Bitcoin. Bien. Y lo pongo como el escenario más improbable, pero podría pasar. Entonces, si eso pasa, la necesidad de Bitcoin cae. eh, y digo, en cierta forma, hubiésemos ganado de todas maneras, porque Satoshi habrá logrado cambiar la historia de la humanidad y el comportamiento de los gobiernos. Es decir, te digo, Satoshi lo pongo ahí en el libro, casi como, te digo, un Buda, pero está ahí arriba, es decir, porque crear una industria de trillones de dólares en 15 años, sí, hacer un trabajo desinteresado que de la nada aparece, trabaja, regala su trabajo, desaparece, que da los números marcan como que no se lleva rédito porque no usa los Bitcoin. Bueno, todo así. Es decir, es un cambio en la historia. Es como cambiar de era entre una era, como diciendo el Fiat fue una transición. O sea, tenemos la época del oro. El Fiat es un experimento fallido que tiene 60 años. Y luego viene la era Bitcoin, que es la era también de deflación, incluso más escaso que el oro. Es decir, el oro tenía esta emisión de que se puede seguir sacando oro de la tierra, y seguramente en esos años va a haber más minería de oro con estos precios, pero el Bitcoin ni siquiera tiene eso. Es decir, no importa la demanda, la cantidad de Bitcoin se mantiene igual, la emisión monetaria del Bitcoin se mantiene igual, eh, así que vamos sí, a un dinero ideal. yo creo que sí. Y el oro creo que el aumento de precio genera eso, incentivos a minar más. Genera hasta, a ver, el oro es un metal, es un producto químico. Entonces, ¿qué nos separa de poder generar una máquina que haga oro sintético? Si total es un producto químico, es mezclar átomos y moléculas. Probablemente no exista hoy porque quizá el costo de generar una onza de oro sintética es más caro que el precio del oro, pero capaz que si el oro se va a 15.000,
yo puedo generar eso y obviamente voy a multiplicar más el oro. Puedo encontrar un asteroide que tenga oro y minarlo. Ahora, no puedo crear más Bitcoin. Eso es claro. Y lo de Satoshi, sí, creo que hay que ponerlo ahí arriba, sea quien haya sido, porque el mensaje, Satoshi, y yo digo, repito, que Bitcoin no es una revolución financiera, es una revolución social. Es una revolución social. Y Satoshi con todas las deja su mensaje, ¿no? La creación de Bitcoin, pero a la vez deja muchos mensajes escritos en el white paper, escrito, por ejemplo, en el bloque Génesis, cuando el bloque Génesis con el Chancellor of Bring of the Second Bailout of the Banks, o sea, el ministro de Economía va a salvar a los bancos. Es como, para mí es una declaración de guerra al sistema, es decir, perfecto, hasta ahora, todas las cagadas que te mandaste, la pagamos entre todos. La próxima, no. Entonces, el 2000, el ajuste de dificultad, todas esas cosas que fue dejando y el hecho de haber dejado el millón de Bitcoin y no haberlo tocado, eso es maravilloso. Y hablando de los estados, ¿vos crees, y hablando de de lo que decíamos, esto de que obviamente la gente que hoy tenga 1000 Bitcoin, 200 o 10.000 Bitcoin, esos números, va a tener un poder gigante a futuro? Eh, po- ¿Crees que puede pasar que entre en crisis los estados y pase lo que plantea Álvaro Di María en sus libros, de que vamos a ir hacia las micrópolis y a esas nuevas formas de organización social en un mundo post-estados? Sí, yo tengo una forma bastante particular de verlo esto, porque yo vengo del anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, de la era Rothbard, y, y creo que muchos libertarios al principio están como muy naif, están como muy... A ver, ¿por qué? Porque yo conozco libertarios que tal vez creen que, no sé, voy a comprar un terreno, una casa, y va a ser mi nación, ¿no? Como que va a ser mi país, porque quieren como llegar a ese nivel. Y yo ya no creo en eso. Es decir, cuando vi esa tabla que les contaba de las cantidades de Bitcoin, de los 200.000 Bitcoins, viste, los 21.000 Bitcoin, etcétera, y se me arma una estructura muy parecida a cómo era el mundo del oro. Es decir, eh, cuando uno puede falsificar el dinero lo tenés o no lo tenés. Entonces, claramente, si alguien tiene 200.000 Bitcoins, tiene mucho más poder económico que uno, puede pagar imperios, puede pagar defensa militar, y vos no lo puedes hacer. Es decir, es como diciendo, si a vos te quiere atacar Putin, ¿no? Imagínate que Putin te quiere matar. ¿Qué puedes hacer vos frente a eso? Nada. Es decir, si te quiere matar, te va a mandar a matar, ¿no? Es decir, la única que te queda es ir al gobierno de Hong Kong y pedirle ayuda, y decirle, por favor, protéjanme de Putin, y ellos verán, ¿no?, qué hacen. Eh, es como que tenés que aliarte con un pez más grande. Y entonces, sí me lo imagino a los grandes tenedores como Saylor, quien sea, Bukele, yendo a los países y empezando a influenciarlos. Es decir, va a tener tanto poder de fuego, de cómputo, de dinero, que va a poder ir y empezar a ofrecer, mira, te pago la deuda externa, te cubro los servicios. O imaginemos una micrópolis, como plantea Álvaro, de un gran tenedor de bitcoins. Entonces, vamos, Saylor es el mejor ejemplo. Que tiene, no sé, imaginemos vamos a tener 200.000 bitcoins. Si el planeta crece a un 10% por año, gracias a la IA, humanoides, crecimiento económico normal, es como que Saylor cada año le cuesta, bueno, voy a redondear los números, eh, un 10% menos de Bitcoin el costo operativo del Estado. Entonces, si operar un Estado le cuesta el 10% de 200.000 es 20.000 Bitcoins. Si operar un Estado le cuesta 15.000 Bitcoins, a Saylor le van a sobrar los Bitcoins por el resto de los tiempos y nunca se le va a acabar el dinero para poder afrontar los gastos de un Estado. Si le cuesta 30.000 Bitcoins, bueno, podrá decirnos a todos nosotros, vengan a mi Estado
y les cobro un impuesto mínimo, les cobro un 3, 4, 5% de impuesto, vengan a mí. Nos va a invitar a su nación, ¿no? Es decir, eh, con lo cual yo creo que el mundo va hacia eso, es decir, eh, otra forma que tengo de explicarlo es, imaginemos El Salvador, que El Salvador va a tener, no sé, 10.000 bitcoins, 20.000 bitcoins. Y en los próximos años, en teoría, Bukele tendría que dejar el poder. Y es una democracia. ¿Qué tiene que hacer Bukele? Tiene que entregarle las llaves, ¿no? De las multisig, imagínate, al siguiente presidente, y resulta ser que el siguiente presidente es un izquierdista que no cree en la propiedad privada, que va a nacionalizar, no sé, se va a patinar los bitcoins que Bukele acumuló. Va a aprovechar y en 4 años, 5 años, se va a gastar. Imaginemos que el mundo bitcoinizado, esa cantidad de bitcoins es una cantidad fenomenal, ¿no? Y lo usa para perpetuarse en el poder, para que el Partido Comunista eh, sí, pueda pagar todo el sueño comunista. O incluso el siguiente presidente de El Salvador podría decir, ups, desaparecieron. No sé qué pasó, pero se acaban de ir los bitcoins, ¿no? Es decir, y fue un autorrobo, ¿no? Se los llevó, se los repartió con el hermano y con el tío y no sé qué más. Entonces, pienso y digo, ¿qué tiene que hacer entonces El Salvador? Tiene que crear un banco central del Bitcoin, tiene que crear una entidad supranacional que esté por encima de los presidentes y que sea el que realmente administra el dinero y se lo dosifica a los presidentes. Entonces digo, bueno, ese es el verdadero dueño del país, es decir, es el que controla el dinero, es el que maneja el país. Entonces se me ocurre como que tiene sentido el concepto este de volver a monarquías o volver a que haya un verdadero dueño de los bitcoins, que Bukele los tenga 80 años, ¿viste? Que lo vaya pasando. Y entonces, en ese modelo monárquico, el verdadero dueño de la tierra es quien puede defenderla. Es decir, eh, uno, no sé, uno compra una casa y paga $500.000. Y decís, mi casa es mía. Pero en realidad no, estás pagando un precio por un usufructo de la tierra, un uso de la tierra, pero en realidad no es tuya porque no tenés el poder militar para defenderla frente a agresores, y entonces tenés que pagar una renta. Es decir, medio como que me amigué, en cierta forma, con cómo el mundo funciona o funcionó siempre. Es decir, eh, se me va ese anarcocapitalismo naif que pretende crear estas micronaciones de 1.000 metros cuadrados. Es decir, para mí eso no tiene sentido. Eh, entonces creo que la estructura esa que contaba de los 200.000, 20.000, 2.000 bitcoins genera como estos niveles en que tenés un emperador último, que es el que más puede bancar eh, sí, mega operaciones militares, y después tenés un rey, un presidente, un primer ministro que tiene que hacer alianza con uno de 200.000, y después habrá quien tiene una provincia, que también necesita protección del país, y así, ¿no? Se van generando estas. Y es como que cada nivel le tiene que pagar un tributo, una renta o sí, tasa de servicio por la defensa, por lo que sea, al nivel de arriba sí, como vi eso digo, uy, existe una pirámide así como Yo, existen, sí, 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 yo creo que eso puede ser un primer estadio, pero yo creo que teniendo en cuenta las IA, la IA te puede llevar a una sociedad. Yo lo que todavía no lo tengo bien claro en la cabeza, ¿no? Pero lo que voy viendo es, creo que vamos a un mundo, obviamente esto no va a ser en 50 años, ¿no? Entre Bitcoin y las IA y todo eso, como vamos hacia un mundo de abundancia y, y donde vamos a ir más hacia microestados o micrópolis, todas interconectadas, y hacia probablemente un gobierno global donde ese
gobierno global sea hecho por los que tengan la mayor cantidad de Bitcoin. Eh, Sí, es un ahí tema. viene, y ahí viene mi segunda parte, mi pensamiento de, bueno, ¿qué pasa en un mundo postmonetario? ¿Qué pasa cuando se alcance la abundancia? ¿Y qué rol va a jugar Bitcoin en ese nuevo mundo y en esa nueva sociedad? Pero bueno, eso A ya ver, es me irse gustaría de responder mambo. a opinar acerca de las dos preguntas o cuestiones que estás planteando. Por un lado, el gobierno mundial, es decir, creo que sería lo peor que nos puede pasar. Es decir, el mundo, en cierta forma, yo lo estoy viendo como anárquico, porque no hay un gobierno mundial. Es decir, una vez que vos llegás al gobierno mundial, ahí sí tenés una combinación total y un control total. Pero nosotros venimos de ser cazadores recolectores, vivíamos en anarquía, vivíamos, es decir, la tierra era como el alta mar, era tierra de nadie. Y con la revolución agrícola empieza el concepto de me asiento, me quedo trabajando la tierra 6 meses, cosecho, tengo propiedad privada, ahí surge la propiedad privada, surge el concepto de que la propiedad privada es privada mientras la pueda defender. Bitcoin es una herramienta para la defensa de la propiedad privada. Y, y siempre está el que no cree en la propiedad privada, que digo yo menosprecio al socialista o al comunista porque digo, es el que no cree en la propiedad privada, entonces se autojustifica venir a sacártela, ¿no? A robarte. O sea que el socialista es el ladrón. Y el capitalista es el que cree en su propiedad privada y se defiende. Bueno, entonces se generaron estas citadels, que es como hacer una pared alrededor de... Y ahí hay orden, pero afuera es anarquía, absoluto, ¿no? Y esas citadels han crecido, crecido, y ahora nos tocamos los bordes y ya no hay como casi alta mar, no hay casi tierra pirata. Eh, pero sigue habiendo esta anarquía mundial de que cada estado en cierta forma hace lo que quiere y bueno, sufrirá las consecuencias. Eh, y yendo también, con lo cual, bueno, intentaría que se mantenga el modelo descentralizado, de que aunque sea hayan 10 imperios. Es decir, si hay 10 imperios, lo veo mejor que haya un solo imperio. Eh, Así que hay que mantener esa descentralización. Y con respecto a la pos-escasez, sí es verdad que vamos a un mundo en el cual todo es muy barato y sí, es decir, claramente para el que está en Bitcoin es el que mejor la pasa, el que peor la pasa es el que está en moneda fiat mala, eh, pero ciertas cosas van a seguir siendo escasas, por ejemplo la tierra, eh, los Bitcoin, y creo que también, sí, Eh, como que esas dos cosas se van a mantener. Escuchaba un argumento el otro día en la Plan B, como diciendo, ¿por qué sube el oro? Porque la gente, o ciertos actores económicos se dan cuenta que en un mundo de post-escasez de estas cosas, lo que sí se mantiene escaso es el oro, eh, es el Bitcoin, es la tierra. Y estas estructuras de niveles que decíamos siguen estando. Es decir, el que tiene 200.000 Bitcoin va a tener más Bitcoin que el que tiene 2 Bitcoin. Eso. Y, Y también también lo que nos motiva sigue siendo, acá me voy de tema, ¿no? Pero sigue siendo como la reproducción humana, es decir, viste que hayan dos sexos y que un sexo valore el estatus y el poder y entonces el otro tiene que competir, viste, nos mantendrá, viste, alineados en que seguimos teniendo que aumentar con nuestra posición de Bitcoin, viste, para estar en la escala reproductiva, eh, viste, así que sí, por un lado tenés razón, que ciertas cosas tienden a gratis, pero va a haber cosas que todavía van a permanecer en el mundo de la escasez, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es todo un debate filosófico que viene. Me gustó eso de que el socialista no respeta no cree en la propiedad privada. Yo creo que el socialista cree en la propiedad privada, pero no cree en el esfuerzo
para la propiedad privada, por ende envidia al que tiene y quiere tenerlo. Por algo, fíjate que la mayoría de los zurdos son fanáticos del iPhone y de todas esas cosas, viven como capitalistas, pero piensan como comunistas. Y para ir cerrando, le, le quisiste explicar al Javo, a Milei, Bitcoin en el 2014. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste a Milei? ¿Y cómo fue esas veces que le quisiste explicar? Y bueno, by the way, espero que le mandes, que le hagas llegar este episodio, así aprende. Y segundo, porque acá tenemos un mileísta de la primera hora en Hong Kong. Así que nada, le tenemos que hacer aprender Bitcoin a Milei. Sí, intenté varias veces. Lamentablemente escucha 2 minutos, ¿viste? Y ya no escucha más. La primera vez fue porque en el 2014 él se hizo libertario en ese año. Él venía de otra escuela económica. Y se nota que él veía en el radar quiénes eran los libertarios que habíamos hecho el Partido Liberal Libertario. Él nos empezó a agregar uno por uno, con lo cual él me agrega amigo como a mí, él a mí, ¿no? Entonces me manda un mensaje privado y me dice, gracias por aceptar mi solicitud, saludos JM, ¿no? Y yo le pongo, bueno, saludos, ¿no? Porque claro, él no era, recién empezaba. Y al principio yo pensaba que estaba loco, porque me acuerdo que vino a unas reuniones del partido y me acuerdo verlo con una camisa como floreada, no, perdón, una camisa como de traje, pero abajo tenía shorts de baño de pileta, ¿no? Para meterse en la Hay playa. una foto que está así, con unos shorts de baño floreados y la camisa de vestir. Bueno, así viene la reunión, ¿no? Entonces, Pará que viste, te siempre había interrumpo, personajes pará que te raros. interrumpo, pará que te interrumpo. Porque dijiste, me parece, para mí está loco, Milei, pero la única forma de que una persona logre todo lo que está logrando es porque está loco, en el The buen Good Kind, sentido, ¿no es cierto? claro, The Good Kind, tal cual. Entonces, bueno, justo a fin del 2014 di una conferencia, sí, una charla sobre Bitcoin con toda una explicación bien larga y lo estaban haciendo live stream, entonces ese live stream lo pude captar y lo subí a YouTube, o sea, tengo una charla subida a YouTube de octubre del 2014, todavía está ahí subida, en la cual doy una explicación, entonces agarro y le mando un mensaje privado a Javier y le digo, che Javier, di esta charla, creo que te va a interesar, mirala. Y me dice, buenísimo, me mandás el PPT a su mail, ¿no? Y luego también dijo otra cosa que yo también creí que estaba absolutamente delirante, que me dice, mi jefe quiere invertir 800M en Bitcoin. ¿Viste? Y yo digo, M, ¿qué? ¿Millones o es de millones, digo, ¿no? Y me dice, sí, sí, 800 palos verdes. Ja, ja, ja. Pero yo también pensé que estaba delirando porque siempre en esa época cuando alguien venía y te decía, no, yo tengo a alguien que quiere comprar 5 palos, ¿no? Sí, o quiere comprar 10 palos. Eran todos delirios, eran todos, viste, gente que viene con planteos rarísimos. Entonces digo, bueno, este ya es raro. eh, con lo cual, en ese momento no le hice follow-up, o sea, nunca le mandé la PPT. Es decir, nunca le mandé la presentación. Quedó ahí. Y ahora es una lástima. Era una compra imposible, es decir, el Bitcoin estaba como decir $400. Comprar 800M es como comprar 2 millones de monedas. Era un imposible. Hubiese cambiado toda la historia del Bitcoin. Si Ornequian compraba esa cantidad de Bitcoin. Y después, en 2016, 2017, etcétera, me lo iba encontrando en varias oportunidades. Y con varios Bitcoins que intentábamos explicarle y no escuchaba mucho. Es decir, me acuerdo de la última vez fue cuando grabó el spot de campaña del 2021. Logré que a último momento me inviten para estar como un extra entre todos. Había como un grupo de, no sé, 100 personas paradas atrás de mi ley. Entonces voy a la grabación del spot y en un momento me lo encuentro, le empiezo a hablar, me escucha, ¿viste? 2 minutos y me dice, sí, sí, yo estoy a favor de todo dinero privado, me dice. ¿Viste? Y me pone los deditos y se va. Eh,
Entonces digo, bueno, este hombre no entiende la diferencia entre Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana. Son todos dineros privados, pero para él es todo lo mismo. Bueno, Eso es una lástima. de hecho, el video que circula cuando él gana, o cuando él va al cuando él, previo a las elecciones, o cuando él gana el balotaje, no me acuerdo, que dice Argentina va a tener un presidente pro Bitcoin, que es un video que le preguntan, y dice, y está recortado, que le preguntan a Bitcoin, y dice, Bitcoin es la reacción, que lo define perfecto. Bitcoin es la reacción natural a la estafa del Banco Central. Lo cortan ahí. Perfecto. Y el presidente de Bitcoin. El tema es que después sigue hablando y dice, es un dinero privado que compite con Ethereum, compite con este. Entonces, ahí es como te das cuenta que no lo entendió, que piensa que todo es lo mismo y obviamente no es lo mismo. Y ¿pensaste cuando lo viste en aquel momento que podía llegar a ser presidente de la Argentina? No, no, si hubiese pensado eso, hubiese cambiado todo mi comportamiento. Es como Bitcoin, Milei, porque arrancó así de la nada, vino de la nada y no solo llegó a ser presidente en Argentina, sino, fíjate la influencia que tiene a nivel mundial, porque Sí, sí, sí. Un líder mundial. todo el discurso anti-woke y todo, muchas cosas que están pasando en el mundo no pasarían hoy si Milei no hubiera ganado las elecciones en el 2023, ni hubiera ido a dar ese discurso a Davos que dio el primero, que fue espectacular, y, Lo mismo y si, nada, si esa bala no le hubiese pegado a Trump. exacto. Como que si esa bala le pega a Trump, toda la historia que estamos viviendo ahora sería totalmente distinta. Exacto, entonces creo que lo de Milei es una locura. ¿Seguís teniendo contacto con él? No, es decir, lo sigo teniendo amigos en Facebook, pero claramente no lo voy a molestar porque tampoco quiero que me saque de amigos, ¿viste? Eh, Perfecto. ¿Y cómo es? Y bueno, pero a ver, podemos decir, imagínate si le mandabas el PPT. Hoy, capaz que Argentina era el sí, país podría Bitcoin. haberlo estado ranspileando todos estos años y podría estar mucho más cercano, porque te digo, en campaña de 2021 estuve más cercano, pero, pero no al punto de que él, viste, me conozca al punto de que claro, no soy amigo, o sea, no. eh, y muchos de los que estaban ahí tampoco igual están en el gobierno ahora. Pero, Claro. pero sí me hubiese gustado. Y tal vez, no sabemos, ¿viste? Tal vez hubiese cambiado la historia. Imagínate si Milei se hacía rico con Bitcoin, tal vez ni era presidente hoy. Es decir, Capaz que claro, eh, terminaba siendo un sailor y no un presidente. A ver, porque yo lo que digo es que vos a Milei lo sentás, a mí me gustaría sentarlo un día, hablarle 1 hora de Bitcoin, explicarle, que lo entienda, darle el libro de Safedin, aunque Safedin es cucardo, lo putea, y que entienda Bitcoin. Yo creo que si el día que Milei entienda Bitcoin de una vez por todas, se va a hacer más loco que Sailor. Va a ir por todo el lado hablando de Bitcoin. Como es, fíjate que vos fíjate, me decís que llegó al Partido Libertario se hizo libertario en el 2014. Y cómo llega en 10 años, en menos, porque empezó, yo me acuerdo cuando empezó en YouTube, 2016, 2017, ya el chabón estaba full defendiendo la idea de la libertad. Imagínate, lo haces Bitcoiner. Bueno, capaz que es para. Él la siempre segunda dijo que. etapa post-presidente. Post-presidencia, capaz que Yo me lo él siempre dijo, ¿no? Que imagino, yo me lo cuando él. imagino después de la presidencia viajando por el mundo dando charlas. O sea, va a estar dando conferencias por el resto de su vida. Espero, a mí, sí, yo creo que, a ver, capaz que post-presidencia, después del 10 de diciembre del 2031, lo tenemos como un bitcoiner predicando la palabra de Satoshi, aunque a mí me gustaría que seguirlo teniendo de presidente de la nación para que siga haciendo el país, siga sacando al país de la mugre en que los dejaron los 100 años de decadencia socialista, pero bueno. Así que bueno, Ariel, 2 preguntitas más para cerrar. La primera, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Bien, positivo, tal cual lo planteo en el libro. Es decir, creo que estamos en una profecía autocumplida, es sistémico, por cómo está diseñado todo, cómo está diseñado Bitcoin, cómo está diseñado el dólar, y la estructura de incentivos, todo está todo dado para que sigamos este camino durante décadas. Eh, Allá en Lugano, perdón, en El Salvador, estuve en la charla de Giovanni que explica la Power Law,
eh, y sus predicciones, entonces medio prediciendo como que faltan 8 años para Bitcoin a 1 millón, faltan 25 años para un Bitcoin a 10 millones. Más o menos esos números me los imagino como números que uno puede decir Bitcoin ya ganó. Así que esto va a ser algo que va a llevar décadas, pero importa, está genial, lo vamos a ver en nuestras vidas. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta que me habías hecho? ¿O era una No, no, sola? esa, ¿cómo es el futuro de Bitcoin? Ah, bueno, y bien que lo viste a Giovanni, me enteré que Giovanni va a ir a la BitConf, espectacular. Yo lo tuve a Giovanni en un episodio el año pasado, duró 3 horas, lo tengo en Rumble. Nosotros seguimos la Power Law hace mucho tiempo y ahí debemos ser uno de los pocos canales de YouTube. Si van a buscar, el domingo pasado hice todo un análisis con la Power Law. Debemos ser uno de los pocos argentinos y de habla hispana que hablan de Power Law, junto con mi socio, con Diego, con mi amigo, con el otro que está también en nuestro canal. Ahora estamos haciendo programas todos los días. Pero sí, la Power Law te muestra primero que Bitcoin no hay que hablar ni de bull run, ni de bear market, ni de todas esas porquerías. Bitcoin va para arriba, es inevitable. Eh, que Bitcoin tiene correcciones, obviamente. Y lo más loco de todo es que cuando vos te vas a fondo por el rabbit hole de la Power Law, ves que Bitcoin se comporta como se comportan los seres vivos, como un organismo vivo. Y eso es lo que más te vuela la cabeza. Sí, 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 sí. Todas cosas que cuento en el libro. Así que Exacto. aprovecho Perfecto. para invitar a todos que lo busquen en Amazon. Exacto, exacto. Antes de pasar a la última pregunta, ¿por qué la gente tiene que leer el libro y dónde lo puede comprar? Bueno, justamente por todo lo contamos en este podcast. El libro tiene varias partes. La primera parte te cuenta la historia de Argentina. Como decía al principio, eso te da las lecciones, las razones para entender Fiat, para entender el mundo, para entender que todos los países de cierta forma son distintos niveles de Argentina, distintos grados, eh, que la decadencia del Fiat va a continuar. Entonces pasás a luego, segunda parte, a explicar en términos simples qué es Bitcoin, cómo funciona. Doy una explicación que tal vez no todo el mundo la da de esa manera. Yo me pongo a veces en la parte técnica a explicar de forma muy simple qué es un hash, que es estas ecuaciones matemáticas, por qué importan en la minería, explico minería, y ahí uno entiende el valor de qué es lo que le da la seguridad de la red. Me pongo a bashear, o sea, a hablar mal de Ethereum, de las otras monedas, de explicar por qué las otras monedas se pasaron a Proof of Stake y que no es una cuestión de resguardar el medio ambiente, no es por el CO2, sino porque el modelo de Satoshi no puede ser replicado. Es decir, está pensado para que el top 1 sea el líder, el más seguro, y todos los que vienen después del top 1 son más inseguros y van por debajo. Entonces, por eso es que se pasaron a Proof of Stake. Bien. Eh, entonces, explicando que en realidad Proof of Stake o cripto en general se parece más a Fiat. Y entonces Bitcoin tenemos de este lado y el cripto de la vereda enfrente, para separar un poco a Bitcoin de cripto. Eh, Después hay una parte que habla toda de filosofía, economía y política, justamente explicando el pasado, presente y futuro. Hay una parte del libro que se pasa a teorizar sobre una economía bitcoinizada, cómo va a funcionar esta economía deflacionaria. Y la última parte es como más espiritual. Es todas estas cuestiones que estamos también charlando de cómo Bitcoin nos va a cambiar como personas, como sociedad, las implicancias espirituales de un mundo que se maneja distinto, que es más benevolente, cómo cambia las familias, el amor, todas estas cuestiones. Así que bueno, eso es un breve resumen, por lo cual recomiendo a todos que lo busquen en Amazon. Está en varios idiomas, Bitcoin Prophecy o Profecía Bitcoin. Les va a llegar así en uno o 2 días, les llega a su casa. También está en Kindle. Así que muy agradecido que me hayas recibido, que hayamos podido charlar esta hora y media. Fenomenal. Espectacular, la verdad que me encantó hablar con vos porque fuimos, la otra vez que hablamos con Fer, fue más hablar de la Bitcoineta, del proyecto de la Bitcoineta. Debería subirlo ese, ese episodio a Rumble, porque lo tengo, pero es histórico. Aparte, era la época,
fueron los primeros. A ver, yo los primeros episodios estuvo Dani Alos, que los grababa en inglés, pese a que eran todos en inglés, porque quería hacerlo en inglés. Y aparte preguntaba, una de las veces me puse a ver, preguntaba, la última pregunta era ¿cuándo el Bitcoin iba a estar $100.000? Era la última. $100.000, ¿cuándo? Ok. Porque fue la pregunta con la que cierra el Baltic Honey Badger. Me acuerdo que en ese momento Bitcoin estaba a $30.000 o $22.000 en el Baltic Honey Badger, y se cierra el 100K when. Y yo siempre cerraba con esa pregunta, y fue muy loco que me lo puse a revisar cuando llegamos a 100K, y un par le pegaron. Dijeron diciembre del 2024. Otros dijeron 2026, pero la mayoría le pegó. Así que nada. Y ahora sí, la última pregunta, que la tuve que cambiar. A ver, podría volver a preguntar cuándo llegamos a 100K, pero no tiene gracia. No tiene gracia, y 1.000.000 tampoco. La última pregunta es, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? ¿A él, a ella o a ellos? Creo que les agradecería. Sí, la verdad, porque Bitcoin es una solución que estuve buscando toda la vida. En cierta forma, sí, mi padre era aficionado a la economía y me enseñó todas las cosas que tenía que saber de economía, de economía austríaca, para estar buscando Bitcoin antes de que Bitcoin existiera. O sea, como que es una vida de la búsqueda por el Bitcoin. Y esta persona aparece de la nada, regala este producto a la humanidad, se va, se retira, hizo un producto prácticamente ideal, como que pensó en casi todo. Así que sí, claramente me va a dar curiosidad preguntarle quién es, cómo lo hizo, viste, como todo su proceso. Pero sí creo que lo más importante que haría sería agradecerle. Excelente. Bueno, Ariel, de nuevo, te agradezco mucho. Me toca agradecerte ahora a vos por tu tiempo. La verdad que fue espectacular hablar con vos. Igualmente. Seguramente nos estaremos viendo en la BitConf de este año, y por qué no en alguna que otra conferencia que haya durante el año, pero en la BitConf seguro. Y este año sí o sí quiero ir a comer un asado, porque me dijeron que sos un gran asador. Ahí va. Sí, sí, sí. Me dije, y esto acá Siempre. sí, esto no se lo voy a decir en la cara el día que lo vea. No fui a comer un asado en tu casa por culpa de Alberto Mera, del que tiene un podcast ¿Por sobre qué? Bitcoin. ¿Por qué? Yo había quedado para hacer un podcast con él, creo que era un miércoles a la mañana de Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, y me manda un mensaje Michael Marchiota, el día anterior, me dice, ¿querés venir mañana? Vamos a dar al Museo del Banco Central y después a comer un asado. Y Sí, estaba creo que me Frat acuerdo. Pennington y Efrat, demás. Efrat. Mm. Y le digo, no, porque tengo un episodio, tengo que grabar, tengo un stream. Era con Alberto Mera, me dejó colgado, y por culpa de él no pude ir a tu casa, no pude ir al Museo del Central y a tu casa. Así que Y bueno, nada, ya habrá otra oportunidad. lo voy a recordar el resto de su vida, pero este año sí o sí. Mirá que yo también soy a ver, yo si de algo me jacto, no sé si seré un buen podcaster, un buen economista, un buen emprendedor, un buen bitcoiner, pero soy un gran asador. De eso me Muy jacto bien. genialmente. Importante. Así que bueno, Daniel Bariel, te agradezco mucho por tu tiempo, que tengas un buen día y A nos vos, estamos viendo. igualmente. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Saludos. Gracias, y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales. Lo seguís en las redes sociales, Ariel, que no le pregunté, ¿cuáles son tus redes sociales? @Ariel Aguilar en X. Perfecto. Comprás el libro de Ariel, porque de esa manera nos ayudás en la titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartí el episodio con la gente que querés, compartí el episodio con la gente que odiás, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats, y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin.
__ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian, nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.